conocimiento de los mercados, cómo funcionan los mercados y las empresas que participan en ella, y el poder, ¿no?, que se traduce en una práctica de fijar precios, de generar barreras, de generar investigación y desarrollo. Y ese poder de mercado puede generar una pérdida de bienestar que implica que las políticas públicas sugieran o planteen regulación de mercados, de empresas. Y justamente en eso vamos a concentrarnos al hablar de los objetivos y de la metodología de la economía industrial. Se había pedido que revisen sus conceptos de microeconomía. Uno, sobre el excedente del consumidor, sobre el equilibrio de la empresa en competencia y el equilibrio de la empresa en monopolio, ¿no? Eso era, de alguna manera, lo que se había pedido, que recuerde. Y eso vamos a aplicar, ¿no? Vamos a ir a aplicar. Entonces, por favor, vamos a avanzar. Entonces, miren, recordarán ustedes que la asignatura, como hace rato mencioné, analiza la estructura y funcionamiento de los mercados. ¿Cómo está estructurado un mercado y cómo funciona de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir poder de mercado? Primer objetivo, poder de mercado. ¿Cómo podemos nosotros definir poder de mercado? Miren, el poder de mercado se traduce en la posibilidad de que las empresas puedan fijar precios. Fijan precios. Se recordarán ustedes, en competencia la empresa no fija, toma el precio como un dato, ¿no? El mercado lo define, el precio, ¿no? Entonces, miren, ese precio, miren, es superior al costo marginal y en esa medida las empresas pueden, ¿no?, tener la posibilidad de fijar precios y obtener beneficios extraordinarios. Reitero. El poder de mercado se traduce en la posibilidad de las empresas en ciertos mercados pueden fijar precios y fijan generalmente precios mayores al costo marginal y en esa medida obtienen beneficios extraordinarios, ¿no? Beneficios extraordinarios. Y eso da lugar a pérdida de eficiencia, ¿ya? Pérdida de eficiencia. Nosotros, para observar esta poder de mercado relacionado con pérdida de eficiencia, dos objetivos. Poder de mercado 1, pérdida de eficiencia. Entonces, vamos a ver cómo se puede medir esa pérdida de eficiencia, comparando el mercado de competencia perfecta y el mercado de competencia imperfecta. Para ello, vamos a tomar como en monopolio. ¿Cuál es la condición de equilibrio de la empresa, de una empresa monopólica? Magdalena. Magdalena Cruz. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cuál es la condición de equilibrio de la empresa que está trabajando en monopolio? Los precios. No, no ha leído nada, ni ha revisado nada. No se ha dicho, revisen, agarren sus cuadernitos, agarren si tienen un librito. Y si no tienen, ya cómprense un librito, por favor. Esto les va a servir. Vamos a recordar. A ver, ahora. Stephanie. Lilian Stephanie. Lilian. Sí, licenciado. A ver, ¿cuál es la condición de equilibrio de la empresa en monopolio? Que la oferta sea igual a la demanda. No, nada. ¿Se dan cuenta? El precio es igual al costo marginal. No han visto nada. Entonces, miren, en esa medida nosotros vamos a tener problemas, ¿no? Miren, les recordaré. La empresa en competencia fija su equilibrio. Deben recordar este grafiquito.
el precio en competencia es un dato, es precio aceptante de la empresa en competencia, ¿ya? Por lo tanto, su demanda es infinitamente elástica, ¿no? Y logra ese equilibrio en el punto donde el precio es igual al costo marginal. ¿De acuerdo? Este gráfico debe resultar familiar. Está el precio de competencia y la cantidad de competencia. Entonces aquí, la empresa en competencia no tiene poder. No tiene poder de fijar precios, porque lo toma del mercado. Es precio aceptante. Entonces, si eso está sucediendo, los beneficios que obtiene la empresa son beneficios normales. Esos conceptos usted ya lo sabe, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría de la economía de bienestar, si no hay poder de mercado, las empresas no tienen poder de mercado, entonces el equilibrio es eficiente. La estructura de mercado en competencia. Deben recordar los supuestos, ¿no? Gran número de vendedores y compradores, producto homogéneo, libre, etc., ¿no? Entonces, cuando eso está ocurriendo, el equilibrio es eficiente. Es la mejor asignación de los recursos. ¿De acuerdo? Sin embargo, si nos vamos a el monopolio, la empresa en monopolio obtiene su equilibrio cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Igual les debe parecer muy familiar este grafiquito. Esta es la demanda. De la demanda se puede calcular el ingreso marginal, la adición al ingreso total como consecuencia de producir una unidad más. En el punto donde el ingreso marginal se igual al costo marginal, nos determina la cantidad que va a vender el monopolista y el precio que va a cobrar el monopolista. Y pueden ustedes observar, miren, el precio del monopolio es superior al costo marginal. O sea, precio superior al costo marginal. ¿Qué nos dice esta situación? Que las empresas en monopolio es una sola empresa. ¿Se imaginan ustedes? La empresa que vende energía eléctrica en Oruro es una sola empresa y tiene todo Oruro como demandante. Tiene tremendo poder, ¿no? Si no estaría regulado, seguramente como empresa privada podría subir los precios y tendría obviamente beneficios extraordinarios, ¿no? Beneficios extraordinarios. Entonces es una empresa con un alto poder de mercado y eso da lugar a que en esta estructura de mercado haya pérdida de eficiencia. ¿De acuerdo? Hay pérdida de eficiencia. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿No? Miren, si ustedes comparan, el precio del monopolista fija un precio más alto y produce menos. Y podemos compararlo con un ejercicio. En cambio, en competencia, cobra un precio bajo y produce muchas unidades. ¿Ya? Eso es muy importante. Ustedes con su ejercicio pueden revisar. Entonces, primera situación que estamos observando. Hay poder de mercado y ese poder de mercado genera pérdida de eficiencia. Veamos a ver cómo se calcula esa pérdida de eficiencia. Vamos a comparar entonces empresa en competencia y empresa en monopolio con el siguiente grafiquito. Pero antes de ello, vamos a ir al concepto de excedente del consumidor. El excedente del consumidor. El excedente del consumidor también os he pedido que revise, ¿no? Sí, aquí rápidamente, esta es la demanda de mercado, ¿no? El precio vigente en el mercado y el excedente se explica cuando los consumidores, los demandantes, en función de la utilidad que les proporcione ese bien, están dispuestos, en algunos casos, a pagar precios más altos, dado la utilidad, ¿ya? Precios más altos. Pero al estar dispuestos a pagar precios más altos, si pueden comprar el precio al precio de mercado, tienen una ganancia. Entonces, la diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar y lo que pagan se llama excedente. Y si sumamos todos los excedentes de cada uno de los consumidores, obtenemos el excedente total del consumidor. ¿Ya? Es el área por debajo de la demanda y por encima del precio de mercado vigente. Y hay diferentes formas de calcular, ¿no? Si el precio es una función de la cantidad, miren, es la integral desde 0 hasta Q sub 0.
Este 0 hasta Q sub 0 de la función, menos esta área. Esta es una forma de calcular. Si tenemos la función de demanda en relación al precio, debemos integrar precio sub 1. ¿De acuerdo? Integrar este precio sub 0 a precio sub 1 de la función del precio. Y vamos a calcular esta área, ¿no? Entonces, es un área. Si la función evidentemente es de segundo o tercer grado, tenemos que calcular con integrales. Recordarán ustedes, han hecho cálculo 1, cálculo 2, las integrales nos permiten calcular áreas también, ¿no? Sin embargo, si la demanda es lineal, podemos simplemente calcular el área de un triángulo rectángulo. Precio 1 menos precio sub 0, Q sub 0 menos 0, dividido entre 2. Y justamente es esta la formulita, miren. Precio 1 menos precio sub 0 por cantidad sub 0 sobre 2. Sencillo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esta situación? Entonces, tenemos como referente precio de equilibrio en competencia, precio de equilibrio en monopolio y el excedente del consumidor. Vamos a ver ahora cómo se genera y cómo se explica la pérdida de eficiencia. La pérdida de eficiencia. Pérdida de eficiencia. Miren, vamos a inicialmente pensar que estamos en competencia, en una estructura de mercado en competencia. En competencia, el precio de competencia es bajo y la cantidad de incompetencia es, ¿no?, QC. Este es el equilibrio en competencia. Como pueden verificar ustedes, luego con ejercicio vamos a verlo. El equilibrio en monopolio, la empresa en monopolio cobra el precio más alto y produce y vende menor unidad. Por lo tanto, miren, si inicialmente la empresa estaba en competencia, los consumidores compraban pagaban P sub C y compraban Q sub C. Y tenían este excedente del consumidor. Todo está ahí, ¿no? Todo está ahí. Si ahora nos traducimos a que este mercado, dado el creciente incremento, por ejemplo, de beneficios que se puede dar por un cambio tecnológico, puede suceder que la empresa ahora cobre un precio más alto y venda pocas unidades, el monopolio. ¿Qué da lugar a esto? Inicialmente hay una pérdida de excedente del consumidor. Antes era toda esta área, de hasta aquí, ahora solamente va a traducirse a este pequeño triángulo rectángulo. Primera situación, el área B y C es pérdida de excedente, o sea, pérdida de bienestar, de pasar de una estructura competitiva a una estructura de monopolio. ¿De acuerdo? Evidentemente, ¿no? Evidentemente, hay transferencias. Por ejemplo, el área B es una transferencia. Antes pagaba el consumidor PC, ahora tiene que pagar P sub M. Hay una transferencia de recursos, ¿no?, de los consumidores a las empresas. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿no?, los consumidores pierden. En cambio, sí, antes vendían QC, ahora QM. Hay una pérdida, ¿no? O digo una transferencia de un sector a otro sector. Miren, aquí hay transferencias. B y A son transferencias. Pero C no se transfiere a nadie, a ningún sector ni a una empresa. Esto es lo que se llama pérdida neta de eficiencia. Está bien. Y justamente, el objetivo de la economía industrial es medir esta pérdida de eficiencia. Y podemos calcular, si la demanda es lineal, miren, PM menos PC, QC menos QM sobre 2. Es la forma. Y si calculamos esto, y si es significativo en relación al Producto Interno Bruto regional o nacional, hay necesidad de regular. ¿Se dan cuenta? Hay necesidad de regular, ¿no? Entonces, reitero, 3 elementos. 1, ¿hay poder de mercado? Si hay poder de mercado, las empresas tienen la propiedad de cobrar precios superiores al costo marginal y obtienen beneficios extraordinarios. ¿Cómo medimos esa pérdida de eficiencia? Utilizando, obviamente, el precio de competencia, precio de monopolio, cantidad de competencia y cantidad de monopolio. Y si calculamos, si es significativo esa pérdida,
obviamente vamos a plantear medidas de regulación, políticas públicas. Ese es el objetivo fundamental entonces de la economía industrial. Primero, poder de mercado, pérdida de eficiencia y regulación. ¿De acuerdo? A ver, veamos si podemos hacer un ejemplito. Y ahí vamos a recordar lo que de alguna manera ustedes han ido haciendo, ¿no? Y recordando, ¿de acuerdo? A ver, les voy a plantear un ejemplo aquí. Tengo algún problema de... A ver, espera un momentito, ya, por favor. Voy a ver la forma cómo verifico este detalle. Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, licenciado, sí, le escucho. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a plantear un ejemplito. ¿Ya? Vamos a plantear un ejemplito. El título lo voy a subir a este lado. Un ejemplito. Ejemplo. ¿Ya? Vamos a suponer que la demanda es, por ejemplo, Q, sencillo nomás, 100 menos el precio. Menos el precio. Y el costo de producción de la empresa es igual a 20 de la cantidad. 20 de la cantidad. Se pide calcular la pérdida de eficiencia. ¿Ya? Eso. Relacionado, obviamente, competencia con monopolio. Y aquí debemos recordar, de alguna manera, cómo podríamos nosotros observar esto, lo que hemos hecho hace rato. ¿Ya? Y luego ver en relación a la demanda, ¿no? Y observar, por ejemplo, el precio de monopolio y el precio de competencia. ¿No? Aquí está el precio de monopolio, la cantidad de monopolio. Precio de competencia, cantidad de competencia. ¿Cómo calculamos? Entonces empezaremos con, por ejemplo, en competencia. Disculpe, licenciado, no está compartiendo pantalla. ¿No estoy? No, A licenciado. ver. ¿Sí? ¿No se ve? Perdón. No, licenciado. No. No, Oh, licenciado. ya, está bien, está bien. Entonces voy a ver cómo resolvemos esto. Realmente estamos entonces en lo siguiente.
A ver, voy a salir un rato, volvemos a entrar. Hola, ¿ahora me escuchan? ¿Me ven? Sí, licenciado, ahora se observa. Sí, sí. Ah, ya, muy bien. He estado con un error. ¿Qué les decía entonces, por ejemplo? Les decía que tenemos una función de demanda, 100 menos el precio, y la empresa tenía un costo de 20Q, ¿ya? Queríamos calcular la pérdida de eficiencia, ¿de acuerdo? Y como hemos hecho, estaba describiendo lo que de alguna manera les he mostrado en el grafiquito, ¿no? Entonces aquí tenemos, en esta parte, en la parte superior, aquí tenemos que estamos con precio de monopolio y aquí cantidad de monopolio, precio de competencia y cantidad de competencia, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, este detallito lo voy a subir aquí. ¿Ya? Entonces, les decía, ¿cómo calculamos precio de competencia y cantidad de competencia? Entonces, estamos aquí pensando en competencia. Competencia. ¿Cómo calculamos? Recordarán ustedes, la condición de equilibrio es que el precio sea igual al costo marginal. ¿De acuerdo? Entonces decía, ¿cuál será el precio entonces en competencia? Sencillo es. Si el precio es igual al costo marginal, ¿cuál será el precio en competencia? ¿Quién me dice? ¿Quién? Es la primera derivada del costo. ¿Cuánto es? Costo marginal. ¿Cuánto es? Hola, ¿me escuchan? ¿Cuánto es? La primera derivada del costo después de la cantidad, ¿cuánto es? 20, licenciado. 20. ¿Cómo es posible eso? 20 es el precio en competencia. Si el precio en competencia es 20, ¿cuánto es la cantidad en competencia? Perdón. ¿Cuánto es? 80, licenciado. Eso. ¿Qué ha hecho? A ver, ¿qué ha hecho su compañera? A ver. ¿Qué ha hecho? He reemplazado lo que tenemos el precio en la función Eso, de aquí. cantidad. 100 menos el 20, 80. Miren, paso por paso. Y ustedes obviamente están tomando sus apuntes, ¿no? Eso es incompetencia. Ahora, ¿cómo hacemos? Miren, entonces aquí, precio en competencia va a ser igual aquí, 20. ¿Verdad? Y la cantidad de incompetencia va a ser 80. ¿No? Ahora calcularemos el precio de monopolio y la cantidad de monopolio. Debemos recordar que en monopolio, ¿cuál es la condición de equilibrio? ¿Cuál es? Que el ingreso marginal igual a costo. igual al costo marginal. Ese. ¿Cómo calculamos el ingreso marginal? Recordaremos, el ingreso marginal es la primera derivada del ingreso total. Entonces, el ingreso total es... Ingreso total, ¿cuál es la fórmula? Precio por cantidad. Precio por cantidad. Eso tienen que recordar. De aquí despejan el precio, miren. Y la nota en precio 100 menos la cantidad. Entonces, el ingreso total va a ser 100 menos la cantidad por la cantidad.
Entonces tendrían que el ingreso total es 100 de la cantidad menos cantidad al cuadrado. El ingreso marginal, entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el ingreso marginal? ¿Qué hay que hacer? Hay que derivar 100 de la cantidad. ¿Cuánto es la derivada? Se han olvidado de derivar. 100. Bien. Derivada de menos q al cuadrado. 2Q. 2q. Listo. Como hacemos ingreso marginal igual al costo marginal, esto es igual al costo marginal. ¿Costo marginal cuánto es? ¿Cuánto es costo marginal? Espera. 20, realmente no. Les he dicho que revise. Ahora despejen Q. 2Q, le vamos a este miembro. 2Q, igual. Lo llevamos a este miembro y 100. 100 menos 20 va a ser 80. Entonces, la cantidad de monopolio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la cantidad de monopolio? 40. 40. Licenciado. Realmente está muy lentos. Lentos, pero seguros deben estar. Precio de monopolio. ¿Cuánto? ¿Dónde van a reemplazar? Aquí reemplazan, pues 40. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Precio de monopolio. ¿Cuánto es? 60. 60. Realmente algunos se están dando cuenta, están perdidos. Entonces, precio de monopolio, 60. 60. ¿No? Y la cantidad de monopolio es 40. ¿De acuerdo? Listo. Ahora calculamos la pérdida de eficiencia. Según la formulita es el área, toda esta área, ¿no? Toda esta área es la pérdida de eficiencia, toda esta área, ¿no? Esto hay que calcular, ¿de acuerdo? Eso hay que calcular. 60 menos 20, ¿cuánto es? 60 menos 20. 40. 40. Por 80 menos 40. 40. Licenciado. 40. Dividido entre 2. ¿No? 800, licenciado. Entre 2. ¿Cuánto sería? La pérdida de eficiencia. 800. Estas unidades monetarias. ¿Ya? 800. Y si este 800, comparativamente con el Producto Interno Bruto, nacional o regional, es muy significativo, entonces hay que regular este mercado. Regular el mercado, regular a las empresas. De eso trata. ¿Listo? Por favor, entonces, vean este ejemplito tan sencillo que hemos aplicado. Nos ha de permitir recordar el procedimiento microeconómico que algún momento han llevado ustedes, ¿no? Así que entonces, a recordar. ¿Alguna pregunta, alguna duda acá? Sencillo, ¿no? Entonces, vamos a usar esta forma, ¿ya? Esta tablita, de tal manera que paso a paso vamos a ir resolviendo. ¿Por qué vamos a usar harto modelo? Harto modelo en economía industrial. Y miren, los fundamentos son micro, ¿ya? Eso vamos a hacer. Vayamos entonces al siguiente punto, donde habíamos quedado. Hemos quedado aquí, ¿no? Y por lo tanto, el último punto que queríamos analizar, miren, siguen las personas de alguna manera entrando, queriendo a sala de espera, etc., ¿no?
Vayamos al último punto. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a aplicar en economía industrial? Según el planteamiento de Bain, miren, Bain, la estructura es, la metodología es analizar la estructura en un mercado, del mercado, la conducta de las empresas y los resultados que puede tener ese mercado, un mercado en particular. ¿Ya? Imagínense ustedes haber dado la pandemia que hemos vivido, si pensamos analizar, por ejemplo, el mercado de los productos farmacéuticos. ¿Ya? Por ejemplo, pensar a nivel mundial o a nivel nacional, número de empresas. Pensaremos a ver el mercado más específico de los barbijos, por ejemplo, o de las vacunas. Imaginan cuántas empresas a nivel mundial. No, miren, ¿y cuánto por ciento será en relación al número de empresas en total? Seguro que hay muy pocas, ¿verdad? El producto está altamente diferenciado, ¿no? En barbijos nomás, ¿no? Esa marca, NK, ¿sí? Etcétera, ¿no? Diferenciada. ¿Hay barreras? Hay barreras en ese mercado. ¿Cómo es la conducta? Precios, fijan precios, hacen publicidad, hacen investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, para analizar un mercado en particular hay que observar. Y ahora, dinámico, los productos farmacéuticos, ¿no? Investigan y desarrollan, ¿no? Miren, comparativamente con lo que ha ocurrido en la gripe española de la década de los 20 del siglo pasado, no ha habido este procedimiento, ¿no? No ha habido vacunas rápidamente. Pero recordarán ustedes la publicidad cuando estaba empezando la pandemia, 3 meses, ya había una alarma general, las primeras vacunas, se están haciendo pruebas. Hacían publicidad. ¿De qué marca? No, tremenda la situación. Entonces, es la conducta. ¿Y cuáles son los resultados que analizamos? Eficiencia estática, eficiencia dinámica y equidad. En eficiencia estática, fundamentalmente analizamos que en un determinado mercado, la producción que están elaborando, el nivel del Producto Interno Bruto del sector, ¿no? Producción. Luego, el nivel del empleo. ¿Cuántas personas están empleadas en esos sectores? ¿Ya? O en ese mercado. Y en eficiencia dinámica nos ocupamos fundamentalmente de los procesos de innovación. Innovación de producto, innovación de proceso, innovación de producto, la aparición de nuevos productos, nuevas vacunas. ¿No? Mire, eso es innovación de producto. Innovación de proceso. Mire, los mismos productos tal vez están siendo elaborados a menor costo. Eso vamos a verlo más adelante nosotros, ¿no? Y la equidad. ¿Cuál es el bienestar que está generando, ¿no? Ese sector y las empresas? Entonces, para analizar un determinado sector, un determinado mercado, hay que analizar la estructura, la conducta y los resultados. ¿Ya? Y nosotros vamos a ir analizando algunos aspectos de esta metodología en los siguientes temas, ¿no? Por ejemplo, para hablar del número de empresas, para hablar de estructura, el siguiente tema habla de estructura de mercado y recordar ahí lo que hemos hecho en algunos temas de microeconomía. Luego, las condiciones exógenas. Las condiciones exógenas, si ustedes analizan las condiciones exógenas, primero es la demanda. Analizar la demanda. ¿Cómo es la demanda, por ejemplo, de productos farmacéuticos? ¿Demanda elástica o demanda inelástica? ¿Qué dice? Miren, la demanda es totalmente inelástica de productos farmacéuticos. No podemos sustituir. No podemos. Si un médico nos da una receta, vamos a la farmacia y decimos, este otro que llevaré si esto no hay. No se puede, ¿no? La demanda es inelástica. Cuando la demanda es inelástica, mayor poder de mercado. La tecnología relacionada con economías de escala. Producir más unidades a más bajo costo. Tremenda ganancia para las empresas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego, ver más o menos los procesos de regulación. ¿Ya? Regulación. Políticas públicas que regulan los mercados, ¿no?
En esa medida nosotros estaríamos entonces pensando en analizar y utilizar la metodología de la economía industrial, ¿no? Y obviamente para diferentes mercados. En eso consiste. Preguntas, por favor. Preguntas. Preguntas. Bien, si no hay preguntas, miren, vamos a plantear una práctica para la próxima semana. Pero, miren, ya nos resta un poco tiempo. Voy a cerrar y vamos a volver a entrar, ¿de acuerdo? Y ahí, de alguna manera, vamos a definir la primera práctica de este primer tema que acabamos de... que no. Entonces, pueden bajar e imprimir, obviamente, ¿no? Si tienen esa posibilidad, ¿no? Y si no, estudiar a partir de su celular o de su computadora, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar, la metodología de la economía industrial es realmente interesante, ¿no? Interesante. Y esto ha sido, de alguna manera, planteado por Joe Bay, ¿no? Estructura, conducta y resultados, ¿no? Y, de alguna manera, esto, miren, es una forma de analizar mercados. Ustedes tal vez en preparación y evaluación de proyectos han utilizado otra para justificar un proyecto de inversión. Han utilizado la demanda insatisfecha, ¿no? En relación a la oferta y lo que hay, los demandantes, demanda insatisfecha, se justifica el proyecto de inversión. Esta es otra metodología, miren, para estudiar mercados, que tiene muchos aspectos, ¿no? Y esto obviamente habla de industria, número de empresas, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante. Entonces les decía, primera práctica sobre el primer tema, ¿ya? Lo que hemos hecho, todo lo que les he explicado en la diapositiva o en PDF va a estar en el Moodle. Y obviamente el ejercicio que seguramente han tomado algún apunte, lo van a tener. Persona que diga, es que yo no sabía, no, están en clases, no, igual, no. Entonces es importante eso. Puedo en la práctica dar también un ejemplito para que resuelva, ¿de acuerdo? Y preguntarles de lo que hemos expuesto o de la literatura que voy a subir. Entonces, revisen la presentación y revisen y den lectura a la lectura que voy a subir al Moodle, ¿de acuerdo? La práctica. Tenemos clases los días martes en la tarde, ¿verdad? Miren, martes en la tarde pueden estar estudiando, ¿ya? No quiero plantear en las horas de clases, porque ustedes saben, el año pasado ya se ha observado que cuando estamos en horas de clases hay una situación de que los estudiantes o cursos están en el Moodle y en la medida que se esté saturando el Moodle, se vuelve más lento el desarrollo del Moodle, ¿no? Eso ya también se ha observado, ¿no? Se ha de alguna manera comprobado de que pasar de una pregunta a otra pregunta se hace muy lento, ¿ya? Entonces, yo les planteo que se lleve a cabo el examen la práctica, a la 1 de la tarde, donde ya han terminado sus clasecitas y pueden entrar, ¿no? O sea, a las 13 horas. Esa es mi propuesta, para que no tengan ese problema de que estamos suponiendo de que a esa hora todos se han salido y está libre más o menos el Moodle y pueden, de alguna manera, con tranquilidad, hacer su práctica. Y también eso vamos a aplicarlo también para los exámenes, ¿ya? Por favor. Entonces, comentarios. Práctica número 1 a la 1 de la tarde, 13 horas. ¿Están de acuerdo? Quiero escuchar sus opiniones. O damos nomás en nuestro horario del martes. Martes a las 14:45. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Por favor. A ver, Mayra Paredes, ¿qué opinan?
Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. A la 1 de la tarde. ¿Del martes o del miércoles? Así para que tengan un lapito más para estudiar. Para que Del después- martes. Pero el martes, el Miércoles, Martes, licenciado. por favor. Miércoles, dice, por favor. Miércoles, por miércoles igual no favor. van a tener, a la 1 no van a tener. Martes, licenciado. Sí, no hay problema, pero no van a tener ese espacio para estudiar. Yo os digo eso, ¿no? Para que digan, Miércoles, licenciado, por favor. miércoles yo les sugiero, así para que tengan más lapso de tiempo para estudiar. Lean, lean. De la lectura van a venir preguntas, ¿ya? Haremos la primera experiencia, que sea el miércoles, ¿qué es? Miércoles 16. El martes en la tarde estudian, dedican a estudiar, a leer, por si acaso, ¿no? En las horas que tenemos, ahí, tenía miércoles a las 14:45, a ver, sacaré esas copias, y así. Y como voy a dar miércoles 16, miércoles 16 a la 1 de la tarde, entonces van a estar atentos. Haremos nuestra primera experiencia, ¿de acuerdo? Ya, entonces estamos quedando. Primera práctica, miércoles 16 a horas 13, ¿no?